Bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Además de que estamos cerquita de la Nochebuena. La Nochebuena está al doblar de la esquina. Y hay gente que está soñando con el cerdito. Calentándolo y ya. el pavo. Ya tú no puedes entrar a los supermercados. Yo vi anoche en un supermercado un señor que se llevaba como 10 pavos. Debe tener una familia bien alta, ¿verdad? O a lo mejor va a ser una cena colectiva con los vecinos y familiares. Yo entendí que va a reunir las 5 generaciones de familia que tiene para darse vida. O quizá va a confundir la Nochebuena con el Thanksgiving. Él dice, vamos a matar Thanksgiving con Nochebuena. Mire, debe ser así. Y nosotros ya finalizando el año, doctor, debemos analizar ciertas situaciones que se han dado a nivel mundial, tanto en la República Dominicana como en otros lugares también a nivel internacional, con respecto a cómo funciona la memoria del ser humano y cómo hay también memorias o personas que tienden al suicidio. Personas que dicen me voy a suicidar y otros que no dicen que se van a suicidar y finalmente pues termina. Fíjate, dentro del ámbito de lo que es la salud mental, que en el caso de República Dominicana pues es dentro de lo que es la salud pública, existe una dirección de salud mental y vamos a decir que esa parte está un poco descuidada, está en el aire, podríamos decir, porque anteriormente decíamos, tenemos un hospital de salud mental, que era lo que llamaban algunos el famoso manicomio, pero ya eso no existe. Están sueltos, andan por ahí en las calles, y tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, es un asunto, la salud mental ahora mismo está catalogada como un elemento fundamental dentro del contexto de lo que es el Estado. Y te voy a decir algo, en Ucrania precisamente acaban de aprobar recientemente lo que es la cannabis, lo que nosotros le llamamos la marihuana. ¿Por qué aprobaron el uso de la marihuana y para quién? Para los veteranos principalmente. Porque esta contienda bélica y esta crisis generada ha provocado que haya un desbalance psicoemocional tremendo y la gente está al grito. Los combatientes, los veteranos, esa gente que ha quedado con trauma por la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, de una madre, es decir, por diferentes razones. Entonces, hay un desbalance psicoemocional y en ese sentido, los gobiernos tienen que tomar una serie de medidas sanitarias en beneficio de lo que es la ciudadanía para buscar ese balance. Sí, mire, y en este sentido y para tratar el tema tenemos un experto, psicólogo, que hoy conectamos desde Guatemala. Él es el licenciado Eric Audón Azurdia, quien nos va a hablar de este tema. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto volverles a saludar y tocar nuevamente este tema que al nivel mundial es una responsabilidad de todos. El poder hablar y poder comentar de estos temas nos toca y nos corresponde, ahí sí que como lo decía el doctor Miguel, nos corresponde a todos, principalmente a nuestras autoridades estatales, pero también es importante que podamos nosotros también tener esta responsabilidad medios de comunicación, profesionales en la salud, tenemos esa responsabilidad de poder hablar de esta situación que a nivel mundial ha estado afectando y se ha convertido en una problemática, en una casi pandemia, se le podría decir, aunque no se ha tipificado de esa manera, sí es importante que lo podamos conversar sin tener un rasgo amarillista, que se pueda manejar de esa manera, sino que se pueda trabajar desde los medios de comunicación, en las redes sociales también, de una forma sensibilizadora al poder tocar este tema, porque muchos de nosotros hemos experimentado y nos hemos encontrado con muchas personas que tienen esta tendencia de mente suicida y cómo poderla salvar, porque cuando a uno le dicen, mira, yo me quiero quitar la vida, uno específicamente se queda congelado, esa es la verdad,
muchos de los televidentes que hoy nos están viendo y escuchando en algún momento se han enterado, han sabido, le han contado, mira, yo ya no quiero continuar con mi vida, y en ese momento uno se queda pues congelado, uno no sabe ni qué responder ni cómo actuar. Hoy es importante indicarle a la televidente, al televidente, a la persona que está del otro lado de la pantalla, que hoy específicamente hablar del suicidio sigue y continúa siendo un tema tabú, un tema que en algún momento no se platica ni en la casa, ni en la calle, ni en la sociedad, porque en algún momento se pretende que si uno habla de este tema, lo que uno puede estar haciendo es llevando información a aquellas personas que en algún momento tienen estos pensamientos. Ese no es el objetivo el día de hoy. Hoy el objetivo es que despertemos la razón, despertemos esa conciencia humana para esperar cambios significativos y positivos en nuestra sociedad. Así es. Mire, licenciado, nosotros hemos sabido de familias que viven siempre con el cuidado especial de esa persona que un día dijo me voy a suicidar, o que sencillamente han intentado suicidarse y gracias a Dios hasta el momento no lo han logrado. Pero el temor de ese familiar, cómo manejarse con esa mente suicida que ya le ha tocado estar en su familia. Es interesante la consulta, doctora, porque cuando ya tenemos un antecedente, ya tenemos un precedente de un familiar que en algún momento ha logrado herirse o ha logrado tener ese pensamiento suicida, cuando hablamos del pensamiento suicida también tenemos que comenzar a ver aquella situación de consumo de sustancias por largo tiempo, el no dejar o dejar de alimentarse correctamente. También ahí hay una tendencia a la autodestrucción que en algún momento pues hay que detectarla y hay que tener mucho cuidado al poderla manejar. Como familiares, al tener un precedente, vivir con ese constante miedo, ¿verdad? De que no lo podemos dejar solo, o ve, hijo, ve a observar, a ver qué está haciendo tu tío, tu tía, o etcétera, algún familiar, en algún momento se convierta en una paranoia que en algún momento es bien difícil de poder controlar. Este tema específico genera muchas controversias, y eso es lo importante de poderlo tocar, de poderlo colocar sobre la mesa, porque es un tema que a cada 14 segundos está llevándose una vida de una persona. Cada año son 800,000 personas que se están quitando o están tomando esta fatídica decisión. Creo que en algún momento, ¿cómo vamos a poder ir erradicando este tema? Es teniendo estos espacios de conversación. Yo les agradezco por tomar el tiempo y por tomar esa iniciativa de poder tocar estos temas con la audiencia y con el público en general. Yo invito a las personas que si nos están escuchando, nos están viendo, que por favor le coloquen especial atención a este tema. Este tema es bastante delicado y que lamentablemente pues no lo tocamos a menudo, y eso es muy importante. Así que recomendaciones para las familias que están teniendo estas circunstancias: lo más importante cuando nos enfrentamos a una persona con pensamientos suicidas, creo que lo más importante muchas veces es no decir nada, es escuchar, pero principalmente no minimizar. Uno puede decir, no, es que lo está haciendo por llamar la atención, es que lo está haciendo para provocar que le pongamos atención. No minimicemos, porque una persona que lo está pensando y lo está diciendo, es muy probable que logre el cometido. Y hay otras personas que no lo dicen, pero que también cometen y logran ese fatídica decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno de las recomendaciones es no minimizar cualquier conato de suicidio y poder escuchar, poder generar esa confianza para poder escuchar, porque más adelante vamos a poder ir conversando que los pensamientos suicidas hay muchas de las causas que conllevan a esa situación. Eddie, muy interesante tu aporte para ese público que nos sigue aquí en Aportando RD. Ahora, como he sabido, la depresión es un elemento fundamental para generar lo que son los pensamientos suicidas. Esa depresión puede ser, o se puede adquirir de una manera congénita, o puede también
ser como resultado de una situación difícil, crítica, en la cual el individuo se ve sometido a ciertos procesos, los cuales no supo asimilar. Ahora, la pregunta para ti, para que ese público que nos sigue esté consciente de cuáles son, tú entiendes, los factores psicosociales que pueden intervenir dentro del contexto de la convivencia para que se pueda dar un pensamiento suicida. Sí, muy importante colocar esta atención en este punto focal específico. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de la persona que tiene pensamientos suicidas. En algún momento, la persona que está pensando quitarse la vida, que así comúnmente está tipificado que es el suicidio, es una persona que se quita la vida, en algún momento no está pensando en morir. Esa persona no está pensando en quitarse la vida. Y yo lo asemejo, aunque es muy, pues muy diferente la comparación, pero es muy importante poderlo mencionar. Uno tiene un dolor de cabeza y hagamos esta situación. Si uno tuviese un dolor de cabeza y en lugar de tomarse una aspirina o un analgésico, toma una pastilla de cianuro, parece y es muy parecida a esta comparación porque una persona que está teniendo este pensamiento, lo que quiere no es morirse. En algún momento lo que la persona pretende es olvidar ese suceso, olvidar esa circunstancia, ese que le duele el corazón y que se le está partiendo en 1000 pedazos. En este momento la persona lo que necesita es quitarse ese malestar, pero en algún momento pensaríamos que en lugar de quitarse el malestar, él toma la fatídica decisión por llegar a pensar, y esto es lo que lleva a la depresión, porque en algún momento la depresión es un estado mental que debemos de tratar con medicamentos, porque tiene que tener una patología previa, o también poder tener un espacio de terapia convencional, como es el tema el día de hoy. Podemos hacer un reseteo cerebral con medicamentos, con sustancias, porque en algún momento la depresión es en algún momento un estado anímico, una falta de conectividad eléctrica, neurotransmisores, la falta de poder descansar, la recuperación de hormonas, todo eso tiene mucho que ver, hábitos alimenticios, tipos de ejercicio, dedicarnos a una actividad, todo eso va de la mano el día de hoy. Entonces, muy importante, ¿la depresión puede llevar a quitarse la vida? Sí, puede llegarse a quitar la vida porque lo que el paciente está necesitando es quitarse esa depresión, quitarse esa angustia, ese estrés, ese llanto, esa tristeza, y en algún momento lo que decide, pues bueno, yo me voy y así va a parar el problema. Una inquietud. Hay Albert Bandura, el padre, considerado el padre del movimiento cognitivo, empleó mucho un concepto que, aunque no es de él, le dio mucha cabida, y es el concepto de la desesperanza aprendida. Podríamos decir que la desesperanza aprendida puede conllevar o puede inducir a una persona a caer en una depresión y posteriormente a quitarse la vida. Sí, incluso en esta teoría tenemos dos factores importantes. Una es la situación moralista, que en algún momento se ha implantado en nuestra sociedad latinoamericana y del Caribe. Tenemos una sociedad moralista que en algún momento lo vemos desde un punto, alcanzar una estatura específica, y eso nos lleva a someternos en algún momento a rigurosos métodos para poder alcanzar el éxito y la felicidad. Al no alcanzarlos y al no alcanzar ese objetivo que en algún momento la sociedad nos pinta o nos enseña, porque esto es enseñado, en algún momento podemos caer en esa depresión, y la depresión nos puede llegar a quitar la vida, sí puede llegar a quitar la vida. Y también hay el otro aspecto, hablando de este punto específico, que es la diatesis. Diatesis es el espacio de la desesperación, de la conducta, y va específicamente a situarse en 3 aspectos específicos: la parte ambiental de la persona,
la parte de las capacidades mentales y también la falta en algún momento de alguna conectividad cerebral. Sí puede llegar a quitar la vida, Miguel. Esa distorsión que está comprendida dentro de lo que es la parte biológica, pero también la parte social, que son dos ámbitos que hay que conjugar, mediante lo cual precisamente Watson, conocedor de lo que es la teoría observacional, es dentro de esos dos mundos, lo nativista representado por Platón y lo observacional o pragmático representado por Aristóteles, su discípulo. Watson, que decía, dame 10 personas y te haré de ellos, sin importar de dónde vengan y qué genética tengan, qué herencia hayan tenido, y te haré de ellos buenos arquitectos, buenos médicos, buenos ingenieros, pero también te puedo hacer de ellos muy grandes delincuentes. Ahora, en ese sentido, ¿cómo tú podrías explicar a este público de Aportando RD en qué momento debe acudir un paciente o un cliente, como se le puede llamar también en el ámbito de la psicología, porque hay una confusión todavía en cuanto a eso? Debe acudir a un terapeuta, ya sea conductual o farmacológico, porque hay que estar consciente de que hay que manejar ese expediente desde una óptica y desde la otra, porque como tú acabas de decir, hay un problema que es del techo a nivel hormonal, a nivel neuronal, que no lo puede tratar un terapeuta conductual y por lo tanto requiere de un terapeuta farmacológico como lo es el psiquiatra. Ahora, en ese sentido, ese acompañamiento entre psiquiatra y psicólogo, ¿en qué momento tú entiendes y tú le recomiendas a este gran público que te está escuchando en estos momentos, a partir de qué momento se debe hacer este abordaje? A partir del momento en que nos sentimos angustiados, no nos han enseñado, no nos han enseñado en nuestras sociedades a pedir ayuda. En algún momento nos han enseñado que el hombre no llora, el hombre no debe llorar. En lo particular yo me considero que sí soy un hombre que sí ha llorado y eso es importante, poder reflexionar y poder demostrar nuestras emociones es muy importante en este tema. Poder saber en qué momento yo estoy frustrado, en qué momento yo estoy triste, en qué momento yo estoy contento, en qué momento yo estoy molesto o enojado. Lo que no es válido el poder dañar a otra persona con esos estados anímicos o con la demostración de mis emociones. ¿En qué momento se recomienda poder consumir o poder recetar un medicamento? Porque el medicamento en algún momento el especialista va a ser el médico psiquiatra. Es muy importante porque debemos de llevar un expediente con los pacientes, más que un cliente, porque eso también hay que aclararlo. En algún momento en la parte le llamamos clientes, pero ellos no son clientes, ellos son pacientes que están buscando un apoyo tanto psicológico, profesional, médico. Ellos son pacientes, no son específicamente mercancías, se podría decir de esa manera, pero es importante que consideremos que el momento propicio para recomendarle a la población de poder por recomendar un medicamento es cuando patológicamente o cronológicamente se ha llevado sucesos o precedentes. En ese momento se pueden recomendar algunos medicamentos para poder tener una mejor conectividad cerebral, para poder apagar la amígdala, que en algún momento es nuestra naturaleza humana que está encendida. La amígdala en algún momento es la que se estresa, la que se preocupa, la que no nos deja dormir, la que nos da insomnio, la que en algún momento nos hace levantarnos por las noches, deambular y no poder tener ese descanso específico para poder llevar a una relajación y a la recuperación hormonal normal. Necesitamos consumir en algún momento algún fármaco que nos puede ayudar a tener esa recomendación. ¿En qué momento recomienda un especialista? En el momento que se tenga un precedente, que se tenga un archivo de la persona
donde necesariamente debe de ser medicada porque está sufriendo en algún momento de esa parte anatómica, biológica, genética, por algún trastorno esquizofrénico, alguna depresión crónica. Eso específicamente lo va a determinar con un abordaje previo psicológico y luego el psicólogo debería de transferirlo, si ya no es un área conductual, se podría decir, o una terapia convencional, a un reseteo cerebral con la persona pues más especializada para estas situaciones. Quiero aprovechar, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Porque quiero aprovechar el buen abordaje que ha tenido Eri para complementar algunos detalles. Muy bien, yo le voy a hacer la pregunta. El compromiso de nosotros es más bien con ese público, porque son temas que no se tratan en el día a día. Estamos huérfanos, sinceramente, de temas que son de interés, que vamos a hablar que son de interés de salud pública, pero escuchamos a diario ciertos programas por televisión hablando de chismes, hablando de que Ricky Martin, que se casó de nuevo, que tuvo otro amante, que fulano que está haciendo esto, pero no escuchamos programas educativos, instructivos, que nos alerten a nosotros de cómo cuidarnos, cómo cuidar el sistema familiar y cómo velar por lo que es la salud, no tanto física, sino la salud mental. Porque a veces vemos personas que van caminando por las calles y decimos qué bien se ve, pero es un cascarón por dentro. Solo vemos una imagen que está caminando, pero no conocemos lo que existe por dentro. Y a veces es un cadáver andante y no lo sabemos. Entonces, para complementar lo que tú muy bien has expresado, Eric, quiero compartir con ese público que nos sigue, que los padres, entiéndase padre, mamá y papá, y los hermanos mayores, deben estar observando todo el tiempo a esos niños, su comportamiento, porque en ocasiones lo mandan al colegio y lo mandan bien y no saben lo que reciben en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces copian ciertos aprendizajes, ciertas conductas en los colegios y no sabemos qué sucede cuando tienen un cambio. Se asociaron, compartieron, jugaron con un amiguito que tiene ciertas deficiencias a nivel del comportamiento, a nivel de la conducta, y no nos percatamos. Y es por ello que aprovechamos la ocasión para recomendarle al sistema familiar, pero sobre todo a papá y a mamá, que observen la conducta de sus hijos, sean grandes, sean medianos, sean pequeños, no importa, porque los hijos, no importa la edad que tengan, siempre van a ser una responsabilidad de los padres. Que observen, porque tuve una desagradable experiencia en una ocasión de una madre que se fue de viaje sabiendo que su hijo tenía un problema y no lo trató a tiempo. No lo trató a tiempo y cuando regresó lo que encontró fue un cadáver. Entonces, un consejo para los padres, para los profesores, lo que hacen a veces de profesores en los colegios, en las escuelas, que observen esos niños y que lleven un récord y le comuniquen a los padres si notan algo, una conducta fuera de lo normal, porque ahora mismo no sabemos lo que es normal y lo que es anormal, lamentablemente, porque estamos viviendo unos momentos de cambio, viviendo lo que se llama un proceso de transculturización. Doctora, le doy paso a su... Sí, yo estoy inquieta desde hace ratito, pero bien importante que es este tema y quisiera que ustedes pues me ayudaran. ¿Cómo es cuál es la importancia que tienen en las escuelas, y eso es complementando lo que dice el doctor, en las escuelas de ese psicólogo, que antes habían psicólogos u orientadores, por lo menos cuando yo estudiaba,
que le mandaban ese papelito a los padres, observe que el niño... La oficina de coordinación. La oficina de coordinación tenía allí un orientador que era psicólogo. La importancia de ese orientador y psicólogo en cada aula y cada asignación que tiene de niños. Yo sé que la superpoblación en esos países de Latinoamérica supera lo que pudiera ser el auge, por ejemplo, de la atención de ese psicólogo o psiquiatra, pero que también el Estado, como ustedes habían explicado, tiene un papel preponderante con esto para que baje el índice de suicidio. Y le quería hacer una pregunta. Esto es también para ambos. Hemos visto cómo los suicidios también han sido inducidos por un elemento o una red de elementos que están detrás de las redes sociales, que inducen a través de las redes sociales no monitoreadas, y a veces es imposible monitorearla porque los padres están trabajando por los padres y se enteran después de que lastimosamente el niño pierde la vida y no supieron por qué. La niña pierde la vida o fatídicamente otra persona se frustró el suicidio, pero entonces dice, esta persona sí dice, no, era que yo estaba recibiendo alguna inducción, ya sea por las redes sociales, a través de la internet, o sencillamente por otro compañero de estudio o de trabajo. Eddie, por favor. El espacio es tuyo. El espacio es tuyo. Es un tema. Bueno, vamos a partir primero desde la responsabilidad familiar. Nuestras constituciones políticas, nuestros marcos legales en los países de habla hispana nos recomiendan que es el hogar, son los padres de familia los encargados de poder desarrollar a cada uno de sus individuos. El llamado el día de hoy sería a los padres de familia. Yo también soy padre de familia, incluso de hijos adolescentes. Yo también sé lo que pasan como padres de familia. El llamado sería, primero, poder darles espacio de confianza a nuestros hijos, y recordemos que la responsabilidad principalmente de cada uno de los miembros de nuestra familia recae en los padres de familia. No podemos hacernos los desentendidos o porque los llevamos a la escuela o al colegio, son los docentes los encargados. Para los compañeros docentes, porque yo también soy docente universitario, en algún momento debemos de estar preparados emocionalmente. Nosotros acá hemos hecho una campaña de poder capacitar a docentes, y eso podría ser muy bueno también allá en la República, de poder nosotros capacitar a los docentes. El tema específico ha sido preparación emocional ejercida desde el punto de los docentes, y hay un pensamiento de Virginia Satir que ella dice específicamente, y lo habla también Cosman y de Klerk desde 1997, dicen que la preparación emocional ejercida por los docentes va a repercutir en el éxito y la felicidad de los estudiantes. Muy importante, porque nosotros como docentes tenemos esa convivencia con nuestros estudiantes. En algún momento tenemos la convivencia con más de 60 al día, y lo que nosotros les podamos impregnar y lo que podamos trascender en la vida de los estudiantes va a ser muy importante. Más que una responsabilidad, queridos compañeros docentes y maestros, profesores que imparten clases, es poder hacer conciencia que nuestro trabajo es una responsabilidad. Ya luego, hablando de los niños que mencionaba, doctora, es muy importante mencionar que actualmente nuestros niños están siendo influenciados. Siempre lo he dicho, como padres, como profesores, tenemos 3 factores muy importantes en contra. El primero son las radios, las televisoras, y luego pues también las redes sociales, que en algún momento desbordan de campañas, en algún momento con tendencias, retos. Estábamos haciendo un análisis, y en lo personal ya llevo varios años dedicándome al estudio de la conducta suicida en niños, adolescentes y jóvenes, y principalmente hacíamos el estudio de poder llegar a la conclusión de estos llamados retos que en algún momento las redes sociales nos están bombardeando, como, hey, quédate sin aire durante cierto tiempo, come pastillas de jabón, y todo esto es muy importante que lo sepamos. El objetivo no es poder motivar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes que en algún momento también tienen acceso a este programa, es poder tener esa conciencia de que esos retos no son verdaderos. Los retos los hacen en algún momento para llamar al mercadeo, llamar la atención de esta persona que está siendo
porque actualmente también tenemos que mencionar que en las profesiones del tiempo, de estos tiempos actualmente son específicamente desarrolladores de contenido. Y cuando hablamos de desarrolladores de contenido, en algún momento este contenido no es apto para que nuestros hijos lo estén visualizando. Claro, en algún momento no tenemos el cuidado como padres de poder colocar un parental control o monitorear lo que nuestros hijos están viendo, y es muy importante tomar conciencia. Sí es lamentable escuchar casos de niños de 8, 9, 12, 14 años, y aquí voy a aterrizar ya para concluir con esta participación, es poder tomar conciencia que de cada 5 niños a nivel Latinoamérica y del Caribe, de cada 5 niños, específicamente uno está teniendo problemas de salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Está sufriendo de ansiedad, depresión, pánico nocturno. 3 modelos actuales: la disfobia corporal, pensamiento o el síndrome de pensamiento rápido y el síndrome de FOMO, que en algún momento también complican esta situación con nuestros niños y pueden llegar a convertirse en un gran problema. Eric, tú mencionaste un personaje, la cual yo digo, Virginia Satir, que es un ícono de lo que es la terapia comunicacional. Y precisamente esa terapia comunicacional refleja el hecho de que a través de la comunicación se logran muchas cosas: resolver problemas, resolver conflictos, pero sobre todo resolver conductas. Y por eso hay un autor que dice: nosotros somos lo que la sociedad y el medio hacen de nosotros a lo que nosotros podemos hacer de esa sociedad y de ese medio. Es decir, esto indica que tenemos una influencia tan grande a través de las redes sociales que es difícil eximiendo a ello, porque en el campo de la psicología existe lo que se llama el locus de control interno, pero lo que tú puedes controlar, pero hay algo que se llama el locus de control externo. Hay cosas que tú tienes que saber manejar, porque ese sentido comunicacional depende de cómo tú lo interpretes. Ahora, en el ámbito de los niños, no saben discernir todavía qué comunicación van a asimilar, cuál es la buena y cuál es la mala. Entonces, el modelo que ellos van a adoptar van a ser modelos que ellos vean que son de éxito. Y en ese sentido, nosotros como padres tenemos que estar al tanto de estos aspectos. Señores, nosotros vamos a darle las gracias al licenciado Eric Audón Azurdia, quien estuvo con nosotros desde Guatemala con este interesante tema, que en lo adelante pues vamos a invitarlo, claro, para ver ya de manera técnica, o sea, de manera práctica, qué debe hacer usted que nos está viendo hoy, cuando a su mente pues le llegan esos pensamientos suicidas, porque es la única salida que usted tiene a este llamado problema, que no necesariamente es problema, o sea, ese evento que le sucedió, que usted no puede superar, cómo me va a ver la sociedad y qué pasa con la sociedad. Piense en su vida, piense en las personas que usted ama, piense en su familia, y que más adelante pues usted puede dar un producto superior, y que no importa lo que pasó, si usted sobrevivió, debe seguir viviendo. Doctor, para cerrar y despedir. Claro. Eric, te damos las gracias y te vamos a tener como parte de este programa para que sigas llevando ese hálito de comunicación a ese gran público de Aportando RB a través del canal 28, precisamente para que puedas elucidar todo ese conocimiento, esa capacidad que tú tienes, y explayarlo en beneficio de esa ciudadanía. Muchísimas gracias por este gran aporte, Eric, y será hasta la próxima. Ustedes no se muevan de su televisor, que tenemos más contenidos.